Muy bien, jóvenes, inicio con la explicación de este ejercicio sobre densidad de siembra o de plantación, más específico para los frutales, debido a que ese tipo de arreglos espaciales o trazos de siembra, pues como la distancia entre surcos, como la distancia entre plantas, es mayor comparada con densidades de siembra, por ejemplo, el maíz se apega más a cultivos como frutales. Obviamente también aplica a otro tipo de cultivos, pero en su mayoría es para la fruticultura. Muy bien. La tabla 1, que se titula Cálculo de la densidad de siembra con diferentes arreglos espaciales, es la que hay que realizar en este ejercicio. Tenemos dos arreglos espaciales principales, que sería el que es en triángulo o el que es en cuadro o rectángulo. El cuadro también se le conoce en agronomía como marco real a este tipo de arreglo espacial. Recuerden que en triángulo, dependiendo si tenemos la distancia entre plantas que sea la misma para todas las otras plantas, es un triángulo isósceles donde todos sus lados son iguales, o se le conoce como, pues bueno, como triángulo isósceles. Más bien me estaba confundiendo con el triángulo en tres bolillo. Triángulo isósceles es aquel triángulo que uno de sus lados no es igual a los demás. Entonces allí sería eh, calcular con una fórmula en particular, y cuando es un triángulo equilátero o como comúnmente se conoce en tres bolillo, ahí sí sus tres lados son iguales, o sea que entre plantas y otras plantas van a tener el mismo distanciamiento. Muy bien, entonces, como ya lo vimos en clase, la forma de calcular la densidad de siembra para estos arreglos espaciales, pues bueno, tenemos siempre, o más bien aquí tengo este cuadro de doble entrada, donde en la primera columna tengo diferentes distancias entre plantas, obviamente va en metros, desde 1 metro, 1.1, 1.2, el 1.3 me lo brinqué porque haría este cuadro de doble entrada más grande, y me fui solamente ya con 1.4 y 1.5 metros. En esta primera hilera o fila tenemos a la distancia entre surcos, también en metros. Tengo las mismas dimensiones que la distancia entre plantas, desde 1 metro hasta 1.5, nada más el 1.3. No lo puse como porque les digo que si pongo en ambos entradas 1.3, hace este cuadro ya más grande. Entonces, en esta diagonal lo que puse en rojo sería todos los posibles eh, cálculos en donde la distancia tanto entre plantas como entre surcos sería la misma. 1 con 1, 1.1 con 1.1, 1.2 con 1.2 y así sucesivamente. Son 5. Este aplicaría para un triángulo en tres bolillo o un triángulo equilátero donde todos sus lados son iguales. Yo resolví el primer ejemplo donde la distancia entre plantas es un metro, la distancia entre surcos también, aunque vamos a ver que allí hay una pequeña variación en el triángulo isósceles. Más bien denominamos tanto 1 como 1 para la distancia entre plantas. Las otras que puse en negritas, que serían estas 10, aquí son 4, 3, 2 y 1, nos da una suma de 10. Allí aplicaría para un triángulo isósceles. Recuerden que para un triángulo isósceles el cálculo de la densidad es un poquito específico porque tenemos que calcular la distancia entre hileras, lo que es una diagonal de ese triángulo que forma nuestro arreglo espacial, perdón, ahorita lo vamos a ver detalladamente con la fórmula. Y en la parte de abajo sería para el arreglo espacial de cuadro o rectángulo. Igualmente, en esta diagonal que puse las letras en rojo, sería lo que aplicaría para un arreglo en cuadro o marco real, que se conoce también en agronomía.
Igual que en la parte de arriba, el cual aplicaba para un triángulo en tres bolillo, pues obviamente sabemos que un cuadro todos sus lados son iguales, entonces aplicaría donde la distancia entre plantas como la distancia entre surcos es 1 y 1, 1.1 y 1.1 y así sucesivamente hasta 1.5 y 1.5. Yo igual ya calculé para el primer ejemplo donde tanto su distancia entre surcos como en plantas es de 1 metro. Los demás serían igual 10, 4, 3, 2 y 1. Los que están en negritas aplicaría entonces para un rectángulo. ¿Por qué? Porque una de las dos distancias es menor a la otra. Por ejemplo, aquí la distancia entre plantas sería de 1 metro, pero la distancia entre surcos sería aquí en este caso 1.1, 1.2, 1.4 y 1.5. Entonces para este aplica el arreglo en rectángulo, que la formulita aquí sí es la misma, tanto para el arreglo espacial en cuadro como en rectángulo. En la parte de arriba depende si es un triángulo en tres bolillo o equilátero o si es un triángulo isósceles donde uno de sus lados no es igual. Allí sí cambia la fórmula, ahorita la vamos a ir viendo con ejemplos. Entonces, empezamos con los ejemplos que yo hice. Empecé con el triángulo equilátero o en tres bolillo, donde la distancia entre plantas es de 1 metro. Recordemos que la fórmula es esta. La densidad sería igual a 1 hectárea o una superficie de 1 hectárea, que sabemos que equivale a 10.000 metros cuadrados, dividido entre la distancia entre plantas elevado al cuadrado. Obviamente es elevado al cuadrado porque es el mismo dato. Entonces aquí sería 1 metro elevado al cuadrado. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y esto se multiplica, el resultado de este cociente se multiplica por esta constante que es 1.154. Ahorita les voy a explicar de dónde viene esta constante. Entonces comienzo con este ejemplo donde la distancia entre plantas es de 1 metro. Entonces en la parte de abajo iría 1 metro al cuadrado. Pues sabemos que 1 por 1 es 1. Y multiplicado por 1.154 nos da una densidad de siembra de 11.540 plantas por hectárea. Muy bien. ¿De dónde viene esta constante de 1.154? Bueno, viene de dividir la densidad de un arreglo en tres bolillo, que sería este caso, o un triángulo equilátero, que le conocemos en geometría también, entre la de un cuadro o un arreglo en marco real, que también se le conoce, sería un sinónimo. Recordando que la distancia entre plantas en estos dos arreglos debe ser la misma. Aquí les pongo como ejemplo 1 metro. La densidad en tres bolillo, la acabamos de calcular, es de 11.540 plantas por hectárea. Y si lo calculamos con un arreglo en cuadro, la densidad es de 10.000 plantas por hectárea. Dividimos y el resultado de este cociente nos da 1.154. De allí viene esta constante de 1.154, ¿ok? Entonces, esta constante, o más bien se dice que en un triángulo equilátero cabe un 15% más que un arreglo ya sea en cuadro o en rectángulo. Y de aquí viene este punto 15 que nos quisiera decir que es un 15% más de plantas en comparación a la densidad en un cuadro. Muy bien, también podemos usar esta otra fórmula, seguimos en lo mismo y seguimos con el mismo ejemplo de donde el distanciamiento entre plantas es de 1 metro. También podemos usar esta otra fórmula que también es muy común, que la densidad es igual a la superficie de 1 hectárea, o sea 10.000 metros cuadrados, pero aquí no solo se divide entre la distancia entre plantas al cuadrado, sino que se multiplica una constante que es 0.866 y este se multiplica por la distancia entre plantas al cuadrado. Muy bien. Hago el ejemplo también, al igual que en la parte de arriba, si nuestra distancia entre plantas fuera de 1 metro, 0.866 multiplicado por 1 nos da 0.866 y dividido 10.000 dividido entre este valor nos da una densidad de siembra de 11.547 plantas por hectárea. Si se fijan, es la misma manera de llegar, o más bien otra forma de llegar al cálculo de la densidad de siembra
triángulo en tres bolillo, pero sí hay una pequeña variación. Aquí nos da 7 plantas más que con esta fórmula de acá arriba. Sí nos va a dar esta variación, pero muy poca la variación. Entonces, son dos formas de llegar al mismo resultado. Ya utilicen ustedes la fórmula que más se les adecua o se les facilite. Muy bien, también les explico de dónde viene esta constante de 0.866. Al igual que en la parte de arriba, viene de dividir un arreglo en cuadro, marco real, entre la de un tres bolillo, o sea, un triángulo equilátero. O sea que aquí le invertimos esa división a comparación de la constante de 1.154. En esta parte, aquí en el numerador va la densidad en cuadro sobre el denominador, que es la densidad en tres bolillo. De la misma manera hago el ejemplo para un distanciamiento entre plantas de 1 metro. Aquí sería dividir 10.000 entre 11.540 plantas por hectárea y este resultado nos da 0.866. De allí viene este cociente o esta constante que usamos en esta fórmula. Otra forma de verlo, como todo tiene una explicación, este sería el arreglo de un tres bolillo, un triángulo equilátero. Aquí va una planta, aquí otra planta y aquí va otra planta. Sabemos por regla de nuestro curso de geometría y trigonometría que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser 180 grados. Entonces la condición que tenemos para un triángulo equilátero es que todos sus ángulos miden 60 grados. Les pongo un ejemplo de cómo sería si un distanciamiento entre plantas fuera de 6 metros. Muy bien. Si partimos en dos este triángulo equilátero, nos daría dos triángulos rectángulos, donde sabemos que ahora este sería un ángulo de 60, conserva sus dimensiones. Este es un triángulo recto de 90 grados y este es un triángulo de 30 grados. Muy bien. Entonces, si queremos calcular esta distancia, que sería la distancia entre hileras o entre surcos de un arreglo espacial en tres bolillo, pues tendríamos que hacer el uso de una razón trigonométrica para poderlo calcular, sabiendo que nuestro ángulo es de 60 grados y este lado mide 6 metros. Sabemos que la función seno nos ayuda a calcular esto. Esto sería nuestro cateto opuesto, esta sería nuestra hipotenusa y este nuestro cateto adyacente. Entonces, si usamos esa fórmula para obtener el valor del cateto opuesto, que sería nuestra distancia entre hileras o entre surcos, sería igual al seno de 60 grados multiplicado por el valor de la hipotenusa, que sería 6 metros. Si sacamos ese valor de seno de 60 grados, es 0.866, lo multiplicamos por 6 metros, eso nos daría una distancia entre hileras o entre surcos de 5.19 metros, que sería este valor que desconocíamos. Entonces también de aquí viene esta constante de 0.866 del valor del seno de 60 grados, o sea, del ángulo de un triángulo equilátero. Muy bien, espero se entienda bien esta parte. A continuación nos pasamos a un triángulo isósceles. Recordemos que cuando tenemos un triángulo donde, por ejemplo, este lado mide 6 metros, este otro lado mide 6 metros, pero si este tuviera otra dimensión que fuera, por ejemplo, de 4 metros y no de 6 metros, como en un triángulo equilátero, pues tenemos que aplicar otra fórmula para calcular el arreglo espacial de ese triángulo. Entonces la fórmula para este tipo de triángulos de densidad de siembra es muy parecida a la de arriba. Sería dividir la superficie de una hectárea, 10.000 metros cuadrados, entre la distancia entre plantas por h. ¿Qué es h? H es la distancia paralela entre surcos, o sea, sería esto en un triángulo isósceles, obviamente. Aquí viene la nomenclatura de lo que significa en la fórmula cada uno de nuestros valores. dp es distancia entre plantas que forman el triángulo, sería
este lado, y DS es distancia diagonal entre surcos que forman el triángulo. Sería este lado en un triángulo isósceles. Muy bien, entonces, ¿de dónde sacamos este valor de h? Muy bien, pues tenemos que sacarlo con esta formulita. Es básicamente la aplicación del teorema de Pitágoras. Es con la raíz de elevar al cuadrado la densidad de siembra, perdón, la distancia diagonal entre surcos, menos la distancia entre plantas dividido entre 2 y este valor elevado al cuadrado. Aquí hice el ejemplo para el caso en el que nuestra densidad entre plantas es de 1 metro y nuestra distancia diagonal entre surcos es de 1.5 metros. Aquí obviamente sabemos que no aplicaría ya para un triángulo en tres bolillos porque la distancia entre plantas no es igual entre todas. Aquí ya varía. Entonces, primero sacamos nuestro valor de h, sería elevar nuestra distancia entre surcos diagonal al cuadrado 1.5 y restarle el valor de nuestra distancia entre plantas, 1 metro dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado 2.25 metros al cuadrado menos 0.25 metros al cuadrado. Y el valor de esta resta son 2 metros al cuadrado. Ya nomás le sacamos la raíz de 2 y nos da que nuestro valor de h es de 1.4142 metros. Entonces nuestra distancia paralela entre surcos sería de 1.4142 metros. Ahora sí, con nuestra fórmula de densidad de siembra, ya que tenemos nuestro valor de h, sacamos cuánto sería. Entonces ahora sí sería 10.000 metros cuadrados dividido entre 1 metro, que es nuestra distancia entre plantas, y h, 1.4142 metros que acabamos de calcular. 1 por cualquier número nos da ese mismo número, sería 1.4142 metros cuadrados. Aquí a la hora de dividir, las unidades se eliminan, metros cuadrados entre metros cuadrados, se eliminan y ese resultado nos da 7.071 plantas por hectárea. Un poquito más elaborado el procedimiento, pero al final de cuentas no es muy complejo. Aquí les hice para los otros ejemplos del cuadro que yo ya les pongo allí el valor de la densidad de siembra. Miren, aquí calculamos el de tres bolillo que nos salió 11.540 plantas por hectárea y el de ahorita nos dio un valor de 7.071 plantas por hectárea. Entonces yo también les pongo el procedimiento de cómo calculé estos tres datos de 10.206, 9.167 y 7.647 plantas por hectárea. Cuando la distancia entre plantas es de 1 metro y entre surcos es de 1.1, 1.2 y 1.4. Aquí les pongo el procedimiento para que ustedes lo chequen con detenimiento. Para cada uno hay que sacar nuestro valor de h, después lo aplicamos a la fórmula y nos da nuestro valor de densidad de siembra. Igual para los tres casos. Y miren, cuando la distancia entre plantas es 1 metro y la de entre surcos 1.1, tenemos una densidad de siembra de 10.200 plantas por hectárea. Cuando ahora la distancia entre surcos es de 1.2 metros, nos da 9.167 plantas por hectárea. Y finalmente, cuando nuestra distancia diagonal entre surcos es de 1.4 metros, nuestra densidad sería de 7.647 plantas por hectárea. Proseguimos con el arreglo en cuadro o un marco real. Cuando nuestra distancia entre plantas es 1 metro, o sea que todas las plantas están separadas a 1 metro, nuestra fórmula es muy sencilla. Es dividir la superficie de una hectárea, o sea 10.000 metros cuadrados, entre dp, que es la distancia entre plantas, por ds, que es distancia entre surcos. Como aquí ambas distancias sería de 1 metro, 1 por 1 pues nos va a dar 1. Y ya dividido este valor, nos da una densidad de siembra de 10.000 plantas por hectárea. Es muy sencillo sacarla de un cuadro. Entonces continuamos ahora cuando cambia nuestra distancia entre surcos, ahora no es la misma que entre plantas y entonces ahora sería un arreglo en el rectángulo. La fórmula para el rectángulo es la misma que para el cuadro, dp por ds.
Aquí les puse el ejemplo cuando la distancia entre plantas es 1 metro y cuando la distancia entre surcos es de 1.5 metros. 1 por 1.5 nos va a dar 1.5 y 10.000 dividido entre 1.5 nos da un total de 6.667 plantas por hectárea nuestra densidad de siembra. Aquí también les puse el ejemplo del procedimiento para los otros valores que les pongo yo ya en el cuadro, donde también todas donde la densidad de la distancia entre plantas, perdón, es de 1 metro, pero la distancia entre surcos varía de 1.1, 1.2 metros y 1.4 metros. Nada más hay que sustituir nuestros datos en la fórmula y nos da estos diferentes valores. Conforme la distancia entre surcos aumenta, disminuye nuestra densidad de siembra. Aquí lo podemos ver claramente. Cuando es 1.1 metros nuestra distancia entre surcos, nuestra densidad de siembra es de 9.091 plantas, pasando de 1.2 hasta 1.4 a 7.143 plantas por hectárea. Entonces, estos son los valores que también les puse en la parte de arriba en la tabla. Miren, este es para un cuadro que nos daba 10.000 plantas por hectárea. Cuando es en rectángulo, el ejemplo que les describo, que nos daba un total de 6.667 plantas por hectárea. Y estos tres datos que también los pongo en el procedimiento. Entonces ahora su trabajo o su tarea es encontrar para estas otras distancias que en la tabla están vacías. Entonces serían 10 datos los que hay que encontrar cuando el arreglo especial es en triángulo y otros 10 datos cuando el arreglo es en cuadro o rectángulo. Recuerden que en diagonal o las letras que pongo en rojo, para este caso sería en cuadro y en negro cuando es un rectángulo. De igual manera en la parte de arriba, la diagonal en rojo es para un triángulo en tres bolillos y en negro es cuando tenemos un triángulo isósceles, donde tenemos que calcular nuestro valor de h. Bueno, con esto finalizo el video. Espero les sirva y se entienda la explicación para mis alumnos, así como para otras personas que pudieran consultar el video, de que tengan igual este ejercicio en prepa, como técnicos agropecuarios o alguna preparatoria agrícola, o para personas que ya están estudiando agronomía si están viendo este tema de densidades de siembra o de plantación, más bien, que se dice en frutales, porque sabemos que en frutales normalmente se trasplantan los árboles ya de cada especie y no se hace una plantación, una siembra directa como en algunos otros cultivos. Entonces finalizo este video y cualquier duda contáctenme y con mucho gusto les resuelvo las dudas.